mucha complicación. Violencia laboral, hablamos también, comenté, no es lo mismo un episodio que una molestia sistemática. Podría haber alguna agresión en el ámbito laboral. Eso se llama violencia laboral. Obviamente tiene sus connotaciones, es sancionable, pero no sería acoso. Acoso es ese maltrato, molestia en la continuidad del tiempo. Ahí está el famoso concepto de Irigoyen: toda conducta abusiva, gesto, palabra, comportamiento, actitud que atenta por su repetitividad o sistematización contra la dignidad o integridad física de una persona, poniendo en peligro su empleo, degradando el ambiente de trabajo. Entonces hay otras definiciones de acoso laboral: hostigamiento frecuente. Ahora sí, esta parte es imprescindible. Los que el trabajo lo pueden enviar hasta las 12 hoy, al correo no hay problema. Tal vez con esto les voy a dar más elementos que después ustedes van a poder utilizar para, no diré corregir, sino para poder complementar también su trabajo. Entonces, miren, las características principales del acoso: sistemático, reiterado, siempre es en pequeñas dosis, hay la existencia de intencionalidad, un ataque personal e invisibilidad. No lo van a hacer delante de todos, va a ser en momentos donde, o van a preferir situaciones donde no haya testigos, ¿no? Características del acoso. Sujetos: el acosador y el acosado, ¿no? Bastante lógico. Ahora, puede ser acoso vertical, descendente o bossing, de boss, jefe en inglés, ¿no? El jefe ejerce acoso laboral contra los subordinados. El acoso horizontal o moving, que sería cuando la persona es acosada por compañeros que están a su mismo nivel dentro del organigrama de la empresa. Y el acoso vertical ascendente, este tipo de acoso se da cuando el jefe es hostigado por un personal subordinado. Lo que les dije, se puede dar en todas estas situaciones. No es que es exclusivo del jefe al dependiente. Miren, según lo se ejerce, pueden ser en estas modalidades. Según su fin estratégico, para que obviamente renuncie esa persona y se abaraten los costos de la empresa. Por dirección, no cumple con las expectativas, lo mismo, el objetivo generalmente es desvincular. Acoso disciplinario es para que siga o se alinee a ciertos comportamientos o directrices que pueda dar el empleador. Y no hay uno que es el acoso perverso, ¿no? La primera vez que lo revisé me pareció bastante interesante. No tiene un fin determinado. Hay personas que les causa placer realizar este tipo de acoso o molestia sobre las personas. Entonces tenemos que ser muy subjetivos, o perdón, muy objetivos en este tipo de situaciones y no tratar de encajar siempre, ¿no? En el tema de que debe ser para despedirlo. Puede darse también el acoso perverso, que es bastante habitual. ¿Cuáles serían los actos que generalmente se cometen en este tipo de situaciones, no? A ver, dice, tenemos, le retira la autonomía al trabajador, no se le transmite información para realizar tareas. Claro, te digo, hazme un informe de tal cosa y no te doy los insumos. No vas a tener los insumos, tu informe obviamente no va a ser óptimo y va a haber represalias, ¿no? Inclusive podría pretender despedirte por tus malos resultados. Se niegan acceso a los instrumentos de trabajo, se asignan tareas superiores a sus competencias, ¿no? Tal vez tú tienes una preparación determinada y se te da otras actividades que obviamente no las vas a poder cumplir porque no estás preparado para aquellas, ¿no? El aislamiento también se constituye en un acoso. Todas esas preguntas estaban en nuestro trabajo, ¿no? Simplemente ahora hay que establecerlas y aplicarlas. Se determina que superiores o colegas dejan de hablarle, ¿no? Hay un término que no me gusta utilizar, pero es más entendible. Algunas veces he visto en algunas lecturas como esa ley del hielo, ¿no? Aíslan a la persona totalmente. Se rechaza el contacto visual, se le instala apartada de los demás, ¿no? Al fondo, arriba, en un lugar inapropiado, y la comunicación es por escrito, o sea, no se les responde y demás. En cuanto a los trabajos, se utilizan observaciones despectivas, ¿no? ¿Qué es esto? Esto podría haberlo hecho un niño de 5 años. ¿Tienes algún tipo de problema o algún problema mental y demás, ¿no? Entonces, esto también se va constituyendo obviamente en acoso y va contra la dignidad de la persona. Se realizan gestos de desprestigio dirigidos,
se hacen circular rumores, ¿no? Incluso pues hay causales de despidos relacionados, ¿no? El tema de las injurias y otros, se critica su vida privada sin razón aparente. Ahora, según la recurrencia, hemos hablado si es una vez, maltrato laboral, si ya es continuo, persecución laboral, y bueno, cualquier trato que se pueda realizar, que es acoso también, que tenga ser sistemático, razones de raza, género, origen familiar, credo religioso, preferencia político, situación social, igual incluso temas de inclinaciones sexuales, ¿no? Entorpecimiento laboral, en las personas que están realizando este acoso generalmente generan, ¿no? Acceso a información, entorpecen la actividad laboral. Inequidad, a una persona se le da todo el trabajo y la otra, ven, vamos a tomar un café o vamos de viaje, ¿no? A ver algunas actividades y el otro sobrecargado con el trabajo. Eso también obviamente se interpreta como acoso laboral. Limitar los canales de comunicación, desprotección laboral. Miren, esto es complejo. Se ha visto algunas veces que en trabajos en altura y demás, simplemente por reventarlo, porque por el temor y demás renuncié, se le asignaban funciones para que trepe a ciertos lugares elevados a reactivar a actividades, pero estimados, sin darle los mecanismos de protección, o ropa de trabajo, anclaje, equipos de protección personal. Miren incluso dónde puede llegar esto, donde se puede arriesgar incluso la vida, ¿no? Del trabajador. Pero el objetivo es eso, muchas veces gente inescrupulosa los realiza. Actos que se constituyen como tal, amenazas de destitución o despido, descalificación humillante de sus propuestas de trabajo delante de otras personas, alusión a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona que afecte su dignidad, imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones, ¿no? Plazos irrisorios, no sé, me haces la auditoría de tal cosa para mañana a las 9, 6 del día anterior, ¿no? Cosas bastante complejas que obviamente sabemos que esa persona no las va a poder culminar, ¿no? Horas extras, entrega de trabajos ya al borde de la conclusión de la jornada laboral. Obviamente, si es alguna vez por alguna necesidad, uno entiende, pero si se los realiza de manera periódica, se está constituyendo el acoso. El cambio brusco, ¿no? De puesto de trabajo, de actividades, salvo el ius variandi es el derecho que tiene el empleador de cambiarte, por ejemplo, de oficina en un edificio, ¿no? En la empresa, si te lleva a otro lugar con las mismas características. Pero, por ejemplo, si te bajan tu sueldo, te degradan, te cambian de actividades, te llevan a una unidad donde nada que ver, tú no tienes ninguna preparación, se va a entender como acoso laboral. Quitarle áreas de responsabilidad, no tú eres el encargado de, no, eso lo va a hacer la otra persona, te dejan sin actividades y eso genera pues un estrés grande en el trabajador que finalmente lo desgasta y viabiliza que esta persona renuncie, lo que busca generalmente el acoso y que tenemos que prevenir. No dar información, ¿no? Seguimos repitiendo las características. Actos de agresión física entendidos como cualquier contacto físico. Miren, levantar la mano, ¿no? No necesariamente tiene que ser el golpe que te hagan, algo así. Gestos, muecas, comentarios groseros y una serie de situaciones. Gritos, comentarios hostiles, humillantes. Miren, la tipificación, como les digo, es bien concreta. Ahora puede parecer repetitiva, pero para eso está. Hemos hecho un ejercicio hace un momento, hemos analizado el caso. Aquí tienes el material que vas a poder utilizar y decir, checklist si quieres, ¿no? Cumple, cumple, cumple. No, esto por donde lo vemos es un acoso laboral. Si, por ejemplo, existiera que un trabajador lastimosamente fallece, un pariente, conocemos, ¿no? Hay un decreto supremo del 2022 que viabiliza los permisos, licencias con goce de haber ante fallecimiento de familiares, ¿no? Padres, hijos, hermanos, etcétera, donde pese a que la norma determina el empleador se niegue, ¿no? Imaginen ustedes negar este tipo de situaciones. O cuando el hijo está enfermo, ¿no? Obviamente va a generar problemática, puede generar denuncias, pero hay la forma en la que el empleador, o en este caso el acosador dirigido por el empleador o por otro tipo de motivos, puede generar situaciones adversas de estrés al trabajador. Creo que no es factible ni permisible que se puedan dar estas situaciones, pero algunas veces se las realiza. Entonces, negarte un derecho de forma sistemática,
complementando con otro tipo de maltratos, también se constituye en un acoso laboral. Someter al sujeto pasivo a una situación de aislamiento social, ignorándolo, excluyéndolo, hablando solo una tercera persona, ¿no? Están los dos ahí sentados y solo miras y hablas y al otro lo ignoras. Parecería, no, ay, qué malo soy, mi carácter. No, estás tratando mal a una persona. No te sientes agobiado o sientes que estás atravesando esta situación. Es un claro caso de acoso laboral. Procede, denuncia y realiza tus actividades. Ahora sí, importante también es saber qué no se constituye en acoso laboral para evitar victimizarnos, ¿no? ¿Cómo podemos evitar victimizarnos? Si los actos destinados son para ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde, no, pues acoso. Recuerden el artículo 2 del decreto 28699, ¿no? Cuando hablábamos de las características de la relación laboral, hay que decíamos subordinación, dependencia, remuneración, trabajo por cuenta ajena. Entonces, tiene el empleador toda la facultad de exigirnos resultados también. Sí, mañana voy a hacer, es que me ha dado flojera hoy día, había un partido, viste, y por eso no terminó. No es lógico, ¿no? Entonces ahí tenemos que reflexionar si realmente la llamada de atención corresponde por la aplicación precisamente de la subordinación y la dependencia, simplemente hay que asumirla, asimilarla y cambiar, ¿no? Porque estás cometiendo una contravención. No que te llamen la atención por hacer mal tu trabajo es acoso, por favor. Si tiene la prueba todavía. Ahora, si constantemente te llaman la atención por tu negligencia, no es culpa del empleador o de tu superior. La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial. Que no filtres información, ciertos modos que tienes que tener. Igual, si tú contravienes esto, si te llaman la atención, no es acoso. El empleador está en toda la potestad de aplicar la disciplina laboral hacia tu persona porque estás incumpliendo con lo pactado en el contrato. Repito, subordinación y dependencia. Formulación de circulares o memos de servicio encaminadas a solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y evaluación laboral. Que te hagan evaluaciones de desempeño es acoso para nada. O que te den otras directrices, etcétera. Por favor, tiene que interpretarse como mecanismos para poder mejorar el trabajador, no para molestarte. No hay muchos trabajadores que algunas veces he visto en empresas asesorando, oye, no eres el centro del mundo, acomódate a las directrices emanadas por la empresa para tener buenos resultados, ¿no? Participa. Ahora, ¿saben qué? A veces satura, ¿no? En una institución trabajaba donde teníamos muchos mecanismos de control, ¿no? Había que llenar listas, hasta les estoy hablando de buenos años atrás ya, hasta las llamadas que efectuabas del teléfono de tu oficina, entrabas a un sistema y tenías que poner llamado a tal persona y demás, ¿no? Entonces, obviamente que su base de datos de información no era buena. Los encargados entraban a ciertos sistemas y veían a qué hora entraste, a qué hora saliste, tu boleta de entrada, salida, quién llamaste. Interesante, pero puede llegar a sobrecargar, ¿no? Entonces, mientras sea razonable, no se considera como un acoso. La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la institución cuando sean necesarias para la continuidad del servicio o solicitar. Pueden haber situaciones, cortes de luz, lluvias excesivas o ciertas situaciones que digan, no, todos nos quedamos, tenemos que ayudar, puede ingresar, no sé, cualquier cosa, no estoy inventando, ahora está lloviendo, el agua al cuarto de los servidores, nos ayuden, qué sé yo, cualquier tontera que les estoy diciendo, pero si es justificada, obviamente que no vamos a interpretarlo como acoso laboral. Actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo con base en una causa legal o una justa causa, ¿no? Si te van a despedir o te están llamando la atención, tenés en un proceso por tu negligencia, no puedes hacer más que asumir y cambiar, ¿no? Entonces también eso, por favor, es muy importante establecer. Exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de que trata la legislación disciplinaria aplicable a los servidores públicos o en este caso lo extrapolamos también a los trabajadores del sector privado, ¿no? Si hay obligaciones determinadas en tu contrato y si te exige el cumplimiento de la misma, creo que no hay que especular mucho. Emisión de memos o llamadas de atención siempre y cuando tienen justificativo, con un consejo, un aditamento. Si antes de entregar ustedes un memo de llamada de atención, por favor, por procedimiento, lo que tienen que realizar es, tienen que primero pedir los descargos correspondientes, o sea,
¿Por qué has hecho tal cosa? Informo en el plazo de 24 horas. Tienes una respuesta y tú ya analizas como empleador. Corresponde el descargo, levantas la observación. No correspondes y emites tu memo de llamada de atención. ¿Para qué? Para que no digas, no me han dado ni la posibilidad de defenderme. Entonces ahí vienen también las técnicas administrativas que nosotros tenemos que tener para emitir estas llamadas de atención. Repito, tienes la contravención totalmente identificada. Pídele un descargo debido proceso. Te responde y con esa respuesta ya tú vas a poder tomar las medidas correspondientes, ¿de acuerdo? Negociaciones sindicales de la misma forma, si llegas a acuerdos o a presiones en esta situación. Hemos hablado hace un rato, ¿no? De la negociación, hemos hablado de los pliegos, las reclamaciones, condiciones, arbitraje laboral y demás. Eso se podría interpretar como un acoso. Las consecuencias, ya en esta última parte, para entender perfectamente esto, corroborar sus trabajos y bueno, lo que quiero que quede de fondo. Uno, si sufres de acoso, denúncialo. Si ves que otros trabajadores están en esta situación, no hay que soslayar. Los efectos, como les decía, son nefastos, ¿no? Les he dado el caso de Telecom y otros. Entonces, apliquemos los procedimientos, los que han hecho bien el trabajo, han leído la normativa que les he mandado, inclusive conmina a los empleadores a establecer canales de comunicación, infografías y otros para prevenir y aclarar aspectos relacionados al acoso, ¿no? Entonces, miren, las consecuencias físicas que las que se puede traducir para los trabajadores son las siguientes: trastornos cardiovasculares, trastornos musculares, trastornos respiratorios, trastornos gastrointestinales. No es gratis esta situación. Ansiedad, alteraciones del sueño, sentimientos de culpabilidad, hipervigilancia, etcétera, etcétera. Consecuencias. Se caracteriza por la aparición en la víctima de conductas de aislamiento, ¿no? Entonces se vuelven irritables, se aíslan, estrés, problemas. Ahora, en el área laboral puede generar también situaciones de que los trabajadores lleguen a desvincular. Ahora, si existen trabajadores o acosadores dentro de la empresa que lo hacen esto por placer o por complicados, generan también un daño a la empresa, donde tienes que volver a contratar procesos de selección, actualizar esas personas, ralentizas el trabajo. Entonces, por donde lo ves, creo es negativo cuando se realizan este tipo de situaciones. Casos fatales acá les voy a compartir en este material. También les he dicho que busquen lo de Francia, pero miren, tenemos este caso en España para que lo lean ustedes. En Córdoba, también en España, el caso de Telecom, los suicidios de 19 trabajadores por los que juzgan a los ejecutivos de una de las grandes empresas de Europa, ¿no? Esto se ha dado entre el 2007 y el 2011 y miren, han tenido que pagar cuantiosas sumas de dinero precisamente por estas situaciones. El acoso sexual de la misma manera, les he ido comentando, ¿no? Esto, o sea, ya les digo, es un plus para que ustedes tengan. A la fecha se ha vuelto un poco complicado el tema del acoso. Muchos trabajadores se victimizan y meten demandas por acoso. No siempre les puedo comentar que se da como tal, ¿no? Entonces, para eso entramos nosotros, para eso está la actualización. Tenemos que nosotros ver es o no es con las características que estamos mencionando y tienes recursos de impugnación, ¿no? Si la resolución de cese de acoso sale y tú estás convencido de que eso no es, entonces puedes recurrir al revocatorio al jerárquico. Actualmente el ministerio está procesando estas situaciones, ¿no? Muchas veces no es acoso, lo reviertes. Es bien complejo también litigar, no es bueno, litigación administrativa le llamaremos, pero cuando sea ciencia cierta, cuando se consolida, es más fácil impugnar, entender y prevenir que simplemente decir, ah, me han mirado feo, acoso. No, tienen que haber otros factores que se llegan a ver. Bueno, y en el tema del acoso sexual, ya les he comentado de que tiene otras características, ¿no? Miren, como una definición general, comportamiento en función del sexo de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre, no dice hombre o mujer, dice persona. Para que se trate de acoso sexual es necesario la confluencia de ambos aspectos, ¿no? No deseado y ofensivo, porque si hay una aceptación, deja de ser acoso. Esto establecido por la Organización Internacional del Trabajo. La CEDAW es una instancia, institución de protección a los derechos de las mujeres y miren, define el acoso sexual como un comportamiento de tono sexual, tal como contactos físicos, miren, roces, etcétera, insinuaciones
observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, verbales o de hecho. Este tipo de conducta puede ser humillante y puede constituir un problema de salud y de seguridad. Es discriminatorio cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer que su negativa podría causarle problemas en el trabajo, en la contratación o en el ascenso inclusive, o cuando no crea un medio de trabajo hostil, ¿no? Son las recomendaciones de la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra las mujeres, es la CEDAW. ¿Cómo se manifiesta? Lo más habitual, chantaje, ambiente laboral hostil, violencia física, tocamientos, acercamientos, esto ya es más concreto, verbal, comentarios, preguntas sobre el aspecto, estilo de vida, orientación sexual, llamadas de teléfono ofensivas, muchas veces en estado de ebriedad, no verbal, los silbidos, incluso el silbido les anticipé que se puede constituir en este tipo de agresiones, gestos de connotación sexual, presentación de objetos pornográficos, etcétera, ¿no? Contacto físico innecesario, les dije, desde que saludaba, les cerró la puerta a las internas, hemos comentado en la anterior clase, observaciones molestas y otras formas de acoso verbal, no que te estés dando la vuelta y a mirarle, miradas lascivas, petición de favores sexuales, insultos, observaciones, bromas, insinuaciones de carácter sexual. Hasta bromas se pueden interpretar, por eso, ojo, aquí ya tienes tu guía para poder determinar o poder eh, intervenir oportunamente, ¿no? Propagar rumores sexuales, jalar la ropa de manera sexual, mostrar, dar o imágenes sexuales, les he dicho, inclusive a través de WhatsApp y otras vías de comunicación electrónicas o digitales. Dibujos, grafitis con insinuaciones sexuales, forzar a besar, llamar a la víctima gay o lesbiana, miren, la connotación, ¿no? Podrían decir ustedes discriminatorio, pero aquí se puede interpretar también como un acoso sexual, gay, homosexual, lesbiana, etcétera. Espiar mientras se cambia o está encerrado en un sanitario la persona, utilización o exhibición de material pornográfico, ¿no? No sé que se repite, pero van a ir viendo que tienen diferentes contextos. También como se da como relaciones de poder, ¿no? El acoso sexual, manifestación de relaciones de poder. Yo domino, tengo más poder, entonces creo que puedo obtener ciertas situaciones o ventajas. Otro factor importantísimo para darnos cuenta si se consolida o no el acoso sexual en el ámbito laboral. Influye negativamente, obviamente, malestar, renuncias a una serie de situaciones, ¿no? Además, estimados, que esto puede constituirse también en delitos, ¿no? De orden sexual, hemos dicho que está tipificado en el Código Penal, hay obligación de instituciones de reportar esta situación. Es un conflicto mayor, por ende tenemos que ir previniéndolo, ¿no? Las consecuencias, peligro del trabajo en equipo, desmotivación, absentismo, alta rotación de recursos humanos, para los empleadores, gastos en los procedimientos de indemnización, tienes que pagar beneficios, dificultad para llenar las vacantes, ¿no? Ya saben, en este lugar molestan a las señoritas, a las señoras, a las mujeres, entonces no vas a tener pues ya la posibilidad de realizar contrataciones y te perjudica. Deterioro de las relaciones laborales, para la víctima, sufrimiento psicológico, cambio de comportamiento, enfermedades físicas, mentales, riesgo de pérdida de trabajo, aumento de accidentabilidad, ¿no? Y para la sociedad, señores, que también creo que tenemos que realizar este análisis, costes a largo plazo para la reintegración de las víctimas, integración de violencia de género, gastos en procesos legales, dificultad para las mujeres al acoso, o perdón, a trabajos. Les dije que esto es tanto para hombres y para mujeres, ¿no? Obviamente se le pone un énfasis en el acoso sexual a la mujer que tiene una tendencia mayor, ¿no? Bueno, vamos con el racismo, que cuando es de manera sistemática, de la misma forma se entiende como un acoso. Ahí tenemos el artículo 281 del Código Penal, la discriminación de la misma forma. El convenio 190 sobre la violencia y el acoso de la OIT, también ustedes pueden ir revisando para tener más elementos, ¿no? De análisis. La Constitución, bueno, lo hemos revisado, recuerden, toda persona tiene derecho al trabajo digno, hemos hablado dentro de la dignidad están los derechos y obviamente que no esté sujeto a sufrir este tipo de situaciones, ¿no? Las disposiciones son de cumplimiento obligatorio,
y todo lo que en la Constitución ya hemos aprendido. El 49, ya antes de iniciar con el trabajo, dijimos, esto se constitucionaliza. El Estado prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La misma Ley General del Trabajo también, ¿no?, nos enuncia algunas series de situaciones. Ahora ya como tema concreto, norma concreta, miren, tenemos la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la 348 que ahora está, ¿no?, en la boca de la tormenta, y dice su artículo 7: violencia laboral es toda acción que se produce en cualquier ámbito de trabajo por parte de cualquier persona de su superior, igual o inferior jerarquía que discrimina, humilla, amenaza o intimida a las mujeres, ¿no? Hace una definición para el género femenino por la revisión de la normativa. Pero bueno, se puede entender este concepto de definición también para el acoso como tal. Te dan las medidas, ¿no?, en el ámbito laboral para que se apliquen inmediatamente, se separen, y otras medidas precautorias. El Decreto Supremo 3106 de 8 de marzo del 2017, ámbito de trabajo, dice: el Ministerio de Trabajo tiene las siguientes atribuciones: adoptar medidas de protección contra la forma de acoso laboral y sexual. Esto abre, si quieren, entre comillas, la competencia del ministerio para poder realizar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, si ya hay la competencia. Para eso están las 196 y el 868 que han leído, les he facultado, les he proporcionado el material para que vean cuál es el procedimiento a adoptar. La denuncia, en el caso de las mujeres, las inspecciones, de los hombres, las audiencias y todo lo demás. ¿Qué más tenemos? La resolución 196 del 2001, ¿no? El procedimiento para el tema del, del 2021, perdón, lo que han revisado los procedimientos para el acoso de las mujeres, ¿no? Después hemos hablado de la 868 y miren, en las medidas preventivas determina realizar inducciones, capacitaciones a todo su personal sobre las normas y políticas contra el acoso laboral sexual, colocar en lugares visibles, te dice, también el tema de infografías, es decir, esto es acoso laboral, esto no es acoso laboral. Pueden realizar capacitaciones con este material y obviamente tienes un plus como funcionario, estás generando resultados. Al dar este conocimiento, el trabajador acosado se defiende, el acosador la piensa dos veces, cumples con la normativa, hay una inspección, aquí está, de acuerdo a las previsiones de la 196 del 21, tenemos en los cursos realizados las infografías y obviamente vas deslindando responsabilidades y cumpliendo con el objetivo principal, que es el cumplimiento normativo. El tema del acoso sexual, ya estamos en la ley 348, también se hace un énfasis, tenemos el artículo 312 de nuestro Código Penal. Inclusive, miren, es súper completa esta presentación que la realicé. Eh, Tenemos el acoso laboral, el acoso sexual, que es lo que dice la Constitución y las normativas, ¿no? Existir también el acoso político, esto ya es más para instituciones públicas y otras, sin embargo, les socializo, ¿no? Regulado mediante la ley 243, ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, ¿no? Código penal y demás. Sobre todo en funcionarios públicos y una serie de situaciones. Bueno, aquí hay otras precisiones respecto a los funcionarios públicos, a su responsabilidades y demás. Y finalmente, jurisprudencia. Si quieren, tomen nota, voy a facilitar en el material. Tenemos la sentencia constitucional 1262. Es la primera que habla de los conceptos y definiciones, perdón, de lo que es el acoso laboral. Después tenemos la sentencia 314 del 2016 que va ampliando, ratificando, y este auto supremo es clave, el 243 quebrado 2005, ¿no? Miren, es la primera jurisprudencia que menciona la problemática del acoso en nuestro país, antes de la promulgación de la Constitución del 7 de febrero del 2009, que recién, ¿no?, dice prohibida los despidos injustificados y el acoso laboral, pero no sabía ni definía en nuestra legislación qué era el acoso. El Auto Supremo del 2005 ya, ¿no?, de vanguardia, en su momento te dice el acoso como móvil se encuentra configurado por las conductas, etcétera, que desprende de la definición de Irigoyen. Por eso es que les he hecho leer también esta situación, ¿no? Tenemos el Auto Supremo 100 del 2018, esto es mucho más concreto, incluso como procedimentaliza
estas situaciones para que ustedes puedan argumentar sus peticiones o denuncias, ¿no? Es bastante amplio, es para una revisión minuciosa. La sentencia constitucional 232 también hace una explicación de lo que es el acoso laboral. Bueno, entonces esta presentación hago un análisis respecto de la 196 del 2021 que les decía, los pros, los contras y una serie de situaciones. Entonces, esta parte del acoso que considero vital por la gravedad y la recurrencia que se está dando actualmente, tanto por empleadores inescrupulosos y por trabajadores que se victimizan pese a incumplir totalmente con sus actividades, ya tienen ustedes elementos para discernir, para determinar cuándo proceder, cuándo intervenir oportunamente, viabilizar denuncias ante el ministerio, capacitar, creo que ese es el plus de este tipo de situaciones. Eso, estimados, hasta las 12 pueden subir los trabajos hoy con todos estos elementos. Si quieren, pueden modificar, no hay ningún problema. Si ya han mandado y alguien dice, ah, quiero modificar esto, ningún problema. Como les he dicho, se trata de aprender, no de tenías hasta las 12, no has cumplido con el tipo de letra. Odio ese tipo de situaciones. Señores, hemos terminado el día de hoy. Mañana